Llega diciembre. Actuaciones de fin de curso, los villancicos, la familia, pero también algo bueno y que nos vuelve un poco locos. El sorteo de la lotería de Navidad. Y la marca más pequeña que vais a ver en los EFI. La marca más pequeña que a lo mejor habéis visto nunca. En un pueblo pequeño y con un presupuesto más pequeño todavía, se propuso atraer la atención de los medios para hacer algo muy grande. Quiero ser tan conocida como Doña Manolita o la Bruisador. El contexto. La Navidad es la época con mayor saturación publicitaria, pero los medios querían noticias sobre el tema. La gran pregunta era, ¿con 2.750 euros de presupuesto podríamos hacerlo? ¿Qué apostamos? Sacamos a todo el pueblo a la calle bajo un gran insight. La suerte hay que buscarla. 50 décimos escondidos. En total, 20 millones en juego. La gente podía encontrar pistas que íbamos dando por Facebook y en la propia administración. Y todo bajo una increíble historia de un marqués y su castillo que contábamos en el microsite. Fueron solo 48 horas, pero mirad todo lo que pasó. Excursiones de gente, quedadas de amigos para buscar los décimos, colas en la administración, 40 medios nacionales impresos y online, prime time en los principales informativos de televisión. Los vecinos de Valencia, de Alcuás concretamente, se han lanzado a la calle. Una administración ha escondido por toda la localidad 50 décimos del gordo de la lotería. Y retransmisión en directo desde la administración el día del sorteo. Matías Prats no hizo ningún chiste con nosotros, pero sí nos tocó lo gordo. Una audiencia de 101.894.000 personas. Aparición en medios ganados valorada en 399.255 euros. Retorno de la inversión del 14.518%. Aumento de las ventas en un 20%. Y lo mejor de todo, al final nos tocó la lotería. Dimos el segundo y el quinto premio.